Son las 7:03 este jueves 29 de agosto. Hacemos la prueba de agosto. Es decir, Sí, está bien dicho también. Estamos pasando agosto, así que hagamos la prueba nomás. Agosto. ¿Tú sabes que el lunes se cumple un año desde que yo estoy en este programa? Un año ya. O sea, vaya a pasar agosto. Voy a pasar agosto. Bien. Y no me echaron. Bien, pero lo que sí es inminente. Estamos pensando. Ahora, si contamos algunos días. Broma. Es inminente porque el Banco Central podría bajar nuevamente la tasa de interés la próxima semana. La construcción advirtió, el mundo de la construcción, entiendo, advirtió que los precios de las viviendas pueden ser inalcanzables, claro, ya lo comentamos. La banca informó el aumento en la toma de créditos hipotecarios. Tenemos un popurrí aquí de titulares que los vamos, por supuesto, a cubrir en forma panorámica, pero también detallada con don Andrés Huerta. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Buenas tardes. Harta cifra. Cristóbal tenía razón. Hoy día han pasado muchas cosas y además no solo las que han ocurrido hoy, sino lo que puede pasar la próxima semana, que va a ser un calendario tremendamente cargado, el que va a comenzar el mes de septiembre. Y mañana hay desempleo. Además, para irnos a fiestas patrias con mucha información. Todo relacionado en todo caso. Todo relacionado. Mañana partimos con el desempleo. De hecho, vamos a estar atentos a eso a partir de las 9 de la mañana. Los aprontes, por ejemplo, del presupuesto, lo decíamos en su minuto. Pero también qué va a pasar con las riendas que tiene bien firmes el Banco Central respecto a la tasa de interés, que actualmente está en 2,5%, le había pegado un fuerte recorte hace un par de meses, una sorpresiva incluso baja, porque todo el mundo apuntaba que iba a ser un cuarto de punto, moderado, pero fue medio punto. Y la señal de que baje es básicamente tratar de acompañar al gobierno en esta idea de reactivar la economía y que la gente se meta la mano al bolsillo. Es que esto es lo que llama la atención, porque el Banco Central es autónomo, por supuesto, y por otro lado su mandato principal es contener la inflación. Claro. Que ya está bastante moderada, está solo quizás por sobre el lo mismo 2%. Quizás por lo mismo, como ya está bastante controlada, tienen un poquito más de manga Tiene ancha espacio para ayudarle al gobierno. ¿Y qué es lo que dicen los a todos los chilenos. Y los expertos una consultados? armonía, confluyeron las visiones. Confluyeron las visiones. Vamos a ver si le achuntan, porque expertos consultados por el mismo banco, hoy día en la encuesta de operadores financieros, dicen que esa tasa de interés bajaría en la reunión de martes y miércoles a 2%. O sea, se aplicaría otro recorte muy fuerte en esta oportunidad a 2%, justamente para estimular la actividad económica. En el papel esto estimularía la toma de créditos, tanto de consumo como hipotecarios, para mover la economía, la inversión y todo aquello. Ahora, si yo ya tengo un crédito, aumentan los créditos hipotecarios, aumenta la demanda, suben los precios de las viviendas. Eso pasa. De hecho, ahora hablábamos de la autonomía. Vamos a ir luego al tema de las viviendas. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como todos los ministros de Hacienda, va a esta reunión de política monetaria del Banco Central con los consejeros, con los asesores. Muchas veces no son unánimes las decisiones que se toman ahí, pero tiene voz, pero no tiene voto el ministro de Hacienda. Y siempre guardan cierta distancia con la autonomía del banco. Pero ahora el ministro dice que le vendría bastante bien al gobierno un recorte de la tasa de interés. Decir que esto es una decisión que toma de forma autónoma el Banco Central. Nosotros respetamos esa autonomía, pero indudablemente que también analizamos las expectativas del mercado y existe una expectativa del mercado respecto a una baja tasa. En un contexto de tasas más bajas, y ya ha habido una baja del parte del Banco Central de 50 puntos base, eso genera mayor actividad económica. Eso genera un incentivo a la inversión y un incentivo al consumo. Confluyeron las visiones. Sí. Y bueno, ahora están esperando medio punto. Esperan medio punto. Y esto se va a conocer en la reunión que ahora al más puro estilo de la FED de Estados Unidos dura 2 días, martes y miércoles. Sean para la casa entre medio, por supuesto. Y el día miércoles en la tarde, cuando parte la prueba de ADN a las 6, vamos a tener la noticia fresquita. Ya, eso en relación a lo macro, la expectativa. O sea, la base de lo que vamos a conversar parte con la tasa de interés. Exactamente. ¿Por dónde partimos? ¿Deuda o vivienda? Partamos con que justamente la tasa de interés, al estar muy baja, repercute justamente en los créditos hipotecarios. Sacó una foto, lo contamos en el programa, el Banco Central en la primera semana de agosto, que están las tasas hipotecarias en su mínimo histórico, 2,45%. Lo que es terreno fértil, justamente, para embarcarse en el famoso sueño de la casa propia. Listo. ¿Dónde está la información de Marta Vid? ¿Dónde firma eso? ¿Dónde está la información de Marta Vid? ¿Dónde firma? Dice Cristóbal. La cosa es que al final... Cristóbal, es tu momento. Es mi momento. Ustedes lo Voy a comentaban- poder tener algo más que una bicicleta. Lo comentaban al principio del programa, no vaya a ser la bicicleta, cuidado con eso, que al principio del programa, que los precios de las viviendas están aumentando en forma estratosférica y mucho más fuerte que los ingresos de las familias. Si al final no sirve tanto que me presten la plata porque
que voy a tener que pagar ese es el mucho punto. más. Porque va a tener que pedir más plata y a más años. Y no solo, exactamente, exacto. y no solo las ventas de vivienda está complicada, sino que el arriendo también, con precios cada vez más altos, con una demanda fuerte, gente que al permanecer como arrendataria debe postergar justamente por esa presión económica la decisión de embarcarse en la casa propia. Porque tienen que juntar lucas, tienen Para que mi experiencia dividirse. es que esto está pasando más o menos en todas las ciudades grandes del mundo. Sí. Hay una presión, yo creo que cada vez que voy, el tema es la crisis habitacional. O Y sea, no hay trata país. cuando uno va, no sé, a París, a Madrid, todo el mundo te dice y te habla de lo difícil que es comprar, sobre todo en los centros urbanos, Imposible. algún tipo de departamento. Los jóvenes españoles, lo he hablado con algunos de ellos en algunos viajes, te dicen, yo solo aspiro a arrendar un piso y algunos de manera compartida, si es que quiero estar en lugares bien ubicados. Ya si te vas a la periferia o vas saliendo de los centros urbanos es más accesible, Y pero... le Claro, pero lo que le pasa es han que puesto algunos nombres. a diferencia de ciudades como Chile, en las Como ciudades ciudades, como en las Chile. ciudades que visita Como- Cristóbal, y está todo construido y son edificios ya que tienen bastante años, algunos siglos. Acá hay mucho por construir, Acá decís tú. hay mucho paño que cortar Claro. y mucho diente largo precisamente para que se liberen las Correcto. normas. Correcto. Y esto destrabe un poco y frene los precios, porque lo que dice la Cámara Chilena de Construcción en esta radiografía que entregó respecto de lo difícil hoy día que es conseguir o acceder a una vivienda como familia, está que, bueno, aumenta la demanda, evidentemente, porque las tasas están bajas y por eso suben los precios, pero hay algo que está actuando que está fuera de mercado, que son precisamente las regulaciones, que desacopla, dice, la dinámica de oferta y demanda, y por lo tanto, eso es lo que se tiene que atender si se quiere que las tasas bajen, que se liberen paños, que se liberen los planes reguladores, que se permitan más pisos por edificio. Ahí entramos en otro terreno, pero ese es más o menos el Ahora, ¿será cuadro. así? Porque ahí me genera una duda. El que está hablando es parte interesada Por en que supuesto, esos po. paños se Sí, liberen por y los supuesto. planes Más se ratito lo vamos a congelen. escuchar, de hecho, pero Me genera duda, Pero digamos. sí, el diagnóstico yo creo que es correcto. O sea, ¿quién puede dudar hoy día que las casas están caras o que se han ido, No, han ido eso subiendo? nadie lo duda. entonces justamente le consultamos porque la diferencia y la brecha es tremenda, porque lo que dice la Cámara, y justamente lo van a profundizar en un rato, dice que subieron 67,8% el valor de las viviendas desde el año 2011 hasta acá. ¿Cuánto? Después del terremoto. 67,8%. Claro. Después Desde del él, terremoto. perdona, desde él. 2011. Desde Después el del terremoto. 2011, después del terremoto, 68%. Han pasado 8 años. 8 años. Y ha habido una tendencia En los creciente. 8 años anteriores no se reprodujo con la misma... No, No, con pero la igual misma venía fuerza. creciendo. Pero lo que O sea, crece- a mediados de 2000 hubo también un aumento importante Es en el precio importante de ver la la vivienda. tendencia. Y lo que crece a mucho menos velocidad justamente Lo son los repasamos. ingresos medidos Sí, sí, por esta estamos de acuerdo. encuesta. Sí. Y en definitiva esto hace postergar para mucha gente justamente el embarcarse en una casa propia. Y lo que conversamos con un consultor inmobiliario bastante conocido en la plaza, hablamos de Teodosio Cayo, que justamente empezamos a entrar en un círculo vicioso. No te metes en la casa propia porque están muy caras, pero al mismo tiempo tienes que pagar el arriendo. Sí. Atención con A ver, esto. Teodosio. Lo más complejo que se produce cuando una persona se decide por la compra de una vivienda es juntar el pie. Ese pie, hoy día, por ejemplo, lo podría estar pagando en 24 o incluso 30 meses. Pero para hacer ese ahorro hay que considerar que esa persona debe estar probablemente arrendando durante todo ese periodo. Y eso significa que prácticamente en una familia, uno de los ingresos, si es que los dos trabajan, uno de los ingresos se va casi completo a este ahorro y a este arriendo para poder acceder a la vivienda propia. Y esto otro es muy interesante porque A ver. la Asociación de Bancos, en paralelo, hoy día entregó datos sobre las colocaciones, qué pasa con la industria, hasta julio. Es la foto más reciente que publicaron hoy día, que el crédito hipotecario justamente creció 0,9% en julio, acumulando un avance de 7,6%, esto en la toma de crédito Así que hipotecario. más gente está pidiendo crédito hipotecario Claro. para poder comprar casa. Es el mayor crecimiento desde el segundo trimestre de 2018. Claro, todo hace sentido entonces. Lo También- explica justamente la ABIF por positivas condiciones de financiamiento, de Claro, crédito, claro. y el que en contrapartida no está creciendo tanto es el crédito de consumo. ¿Te fijas? Tanto Crédito como de el consumo hipotecario. 5,7 solamente el acumulado asociado a un contexto, dice la banca, macroeconómico más Oiga, débil, mire, cuenta. particularmente en el consumo privado. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, oiga, qué barato esto? Porque siempre estamos diciendo que las cosas se encarecen, ¿cierto? Pero ojo que está... ¿En qué? En cualquier ámbito de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted le comentó a un amigo al lado? Le digo, oye, qué barato las cosas. ¿Te acordáis cómo costaban hace 10 años atrás? Y que hace 10 años hubieran sido más caras que ahora. Es que, ¿te fijas en Hasta otra el cosa? centella es más... O sea, obvio que todo es más caro, ¿no? Muchas cosas.
pero otras... El 2006 fue. Pero otras dicen, por ejemplo, que el sector comercio está con un permanente estado de liquidación. El sale permanente, Ya. para que la gente compre, porque las tiendas tampoco están con tanta cantidad de compradores. Mira, acá tengo la curva de evolución del precio de las viviendas. En el 2006 estábamos en los niveles de alcanzable. 2006. Ahí estaban baratas. Ahí está, el 2006 es estaban interesante, baratas. es un Después comparativo. después empezó a subir y nos pasamos por sobre el ítem que es moderadamente no alcanzable. Y ahí vino la crisis subprime, 2009. que se mantuvo más o menos entre esos dos índices, entre el alcanzable y el altamente no alcanzable y el moderadamente no alcanzable. Pero ahí vino el terremoto y ahí la cuestión se disparó y la curva es tremendamente pronunciada, creciente, y se acrecentó esto en el año 2016 más o menos con la aplicación del IVA a la vivienda, donde volvió a subir Después de toda Con la la reforma demanda tributaria. que hubo anteriormente, porque se vendieron muchas viviendas cuando estaban los ofertones sin IVA, no Claro, sé qué, porque- pero después porque entra a regir con el el IVA y fantasma ahí de la aplicación hay del una IVA a la restricción vivienda, otra vez. aumentó la demanda. Al aumentar la demanda, aumentó el precio de la vivienda. O sea, fue una conjunción de elementos y después de la aplicación del IVA bajó levemente, pero siempre manteniéndose en estos interesante. niveles severamente no Es alcanzables. interesante eso también, ver cómo afectó esa reforma tributaria pensando y en este estudio, no sé si está pormenorizado, a quién afecta más esta situación. Porque al final lo alcanzable o no alcanzable no es general. Hay gente que así siga subiendo muchísimo el precio, van a seguir teniendo la posibilidad de alcanzar y hay gente que tiene muchos departamentos, Es que ese es muchas como en viviendas regiones. para Ahí arriendo. Ahí con regiones, ¿ah? O sea, esto por- no pega a todos por igual, eso es lo que quiero decir, en un país súper desigual como el nuestro. Porque más inalcanzable todavía es Temuco. en Temuco. Ahí es muy disparado, que están en 8,8 según este índice. Después Concepción, Santiago y más o menos parejo con Santiago La Serena. Y Valparaíso también es carísimo. Ya, pero tú por lo haces que- ahí la estratificación geográfica, pero uno también tendría que ver la estratificación de clase social y de supuesto. ingresos, porque así como en el fondo se dice que es severamente no alcanzable como un general, uno ve que al mismo tiempo la cantidad de gente que compra viviendas para inversión crece y crece. De hecho, hay harta preocupación de los bancos y también una de las razones para ponerse más restrictivo es que tenemos mucha gente joven que está comprando porque pide créditos de consumo, paga el pie, cumple con la renta y compran para inversión, para el día de mañana tener, por ejemplo, un aumento en la jubilación. Eso ocurre. Pero al mismo tiempo pasa que las capas más vulnerables que quisieran tener una casa para vivir, no para invertir ni para darse el lujo, no pueden hacerlo. Entonces esto no golpea a todos de la misma manera. Sí, gracias Andrés. Vamos a seguir Ya. nosotros porque A la tenemos descanso. A la casa no propia. Claro. No sea así. Pero Bueno, Andrés, bueno. no sé si eres parte de la muestra, estoy haciendo un chiste. Era un chiste nomás. Oye, vamos a seguir conversando de esto porque tenemos en línea a Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que es precisamente quien ha dado a conocer este estudio del índice de acceso a la vivienda. ¿Cómo está, Patricio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carla, Gerson y Hola, Cristóbal. Patricio, bienvenido. Bueno, hemos revisado ya pormenorizadamente, ítem por ítem, este informe que es muy interesante. Vamos un poco ya a las causas de que las viviendas sean cada vez más inalcanzables en nuestro país, sobre todo en regiones. Estábamos revisando, por ejemplo, algunos hitos que hicieron subir la vivienda, por ejemplo, evidentemente el terremoto del 27F, la aplicación del IVA a la vivienda, lo bajo de los créditos hipotecarios que hacen aumentar la demanda y por consecuencia a los precios, pero hay una serie de factores que ustedes dicen que están exógenos al mercado y que son cruciales por lo menos para las soluciones, o sea que se libere un poco las restricciones de planes reguladores para bajar un poco el valor del suelo. Bueno, como tú mencionas, aquí hay múltiples causas, algunas puntuales y algunas más estructurales. Las puntuales las mencionaste, son más bien conocidas, la crisis subprime, terremoto, la aplicación del IVA que fue bastante significativa y en la curva se ve claramente ahí el impacto que tuvo durante los años 2015, que es como la verdadera aplicación de la reforma del 2014 respecto a la medida para el sector de la vivienda. Ahora hay medidas estructurales, eso se puede ver cómo empieza a cambiar la composición de la oferta y por lo tanto de la demanda de vivienda cuando aumenta la proporción de departamentos. Eso quiere decir que las planificaciones bajo las cuales se pueden desarrollar las ciudades limitaron el crecimiento en extensión, por lo tanto se empieza a desarrollar el crecimiento en altura, ¿ya?
Y eso es un síntoma o una consecuencia del estado de la planificación o la elección que la planificación territorial ha decidido bajo la cual se tiene que desarrollar la ciudad en Chile. Eso más o menos bastante... ¿Eso te parece a ti que es correcto? O sea, me parece interesante la respuesta, porque las ciudades que son más extensas también necesitan muchas veces medios de transporte a la altura. Así es. Y en cambio, cuando las construís para arriba, podéis también crear ciertos espacios donde la gente viva en perímetros más reducidos, ¿no? Yo creo que hay un consenso que definir que una es correcta por sobre la otra es una equivocación. Lo que hay que definir primero cuál es el proyecto, dadas las condiciones locales y dadas las condiciones de desarrollo que quiere tener cada ciudad. En ambos casos, y dadas distintas situaciones, pueden ser buenos ejemplos o malos ejemplos en función de la decisión que se tome. Pero sí hay que tener en cuenta que las ciudades crecen o en extensión o en altura, o una combinación de ambas. Claro, si no hay lo uno o lo otro, aquí se agotan los espacios de crecimiento. Por lo tanto, empieza a generarse la escasez del espacio o del suelo normado para poder desarrollar ciudades. ¿Ya? Sí, y ahí uno se encuentra con una contradicción muchas veces que lo vemos nosotros mismos con nuestros amigos, con la gente que conversamos, con nuestra familia, que por un lado tenemos la visión romántica de conservar barrios patrimoniales donde son de baja densidad y de repente te echáis una casa preciosa para construir una torre que, bueno, no es tan agraciada, pero claro, ahí entran 20 parejas nuevas, po. Y lo más interesante es que vaya a hablar con esas parejas nuevas y después te dicen que por favor no boten la casa matrimonial de al lado y no le construyáis una torre al lado también. Como que el último que llega quiere que no se construya más. Ese es el gran desafío que tenemos como sociedad, que tenemos que entender que las sociedades son un organismo vivo, que tiene que ir evolucionando, que tiene que no solamente preocuparse del estado en el cual está hoy, sino que también proyectarse para el futuro. Y parte del proyectarse es preguntarse cómo vamos a recibir a quienes queremos que vengan a vivir, o quienes quieren venir a vivir. Y generalmente eso no es lo fácil porque esas personas no están hoy, pero van a querer estar en el futuro. Es muy difícil, es muy complejo. El otro motivo también que se relaciona, y si uno correlaciona las curvas de este indicador de acceso a la vivienda, y que tiene mucha relación, dice relación, valga la redundancia, con la cantidad de superficie que ha sido restringida para poder desarrollar. O sea, en lo último del año 2012 en adelante ha existido por distintos motivos, pero principalmente para ponerle límite a la altura, las construcciones en distintas comunas, congelamientos para evitar ese tipo de construcciones. Por lo tanto, eso también incorpora la escasez del recurso para poder desarrollar mayor oferta habitacional. Ahora, en caso de que poniéndose en una situación súper hipotética, porque además depende también de cada plan regulador, de cada comuna, cada municipio, pero poniéndose en un escenario ideal, digamos, para ustedes, que se liberalizara todo eso y se construyera, digamos, o se relajaran las normas, ¿eso haría bajar el precio de las viviendas? Mira, a mí no me gusta hablar en este caso, ni liberalizar ni relajar, porque puede tener una connotación. Lo que nosotros siempre hemos dicho, que tenemos que tener una buena planificación. Una planificación que mire hacia el futuro, que incorpore, que sea integrada, que incorpore no solamente los ámbitos de construcción, sino que también los ámbitos de desarrollo de la ciudad. Las ciudades no son una suma de espacios privados, sino que también comparten muchos espacios, servicios y equipamiento público. Por lo tanto, eso tiene que ser considerado. Un ejemplo bien concreto, la planificación vigente de Santiago, bajo la cual se norma el desarrollo, no está considerado el impacto de todas las redes de metros que se han desarrollado en Santiago, ni las históricas, ni las presentes, menos las futuras. Entonces uno puede decir, ¿cómo estamos desarrollando esta ciudad sin considerar el factor de metro, que es un factor que en sí mismo cambia la vida, no sé, al 50% de quienes habitan ya en esta ciudad? Ahora, esas concepciones uno se le escucha generalmente a los urbanistas que se oponen a que se construyan edificios y torres, digamos. ¿Cómo se puede conciliar esto con efectivamente un negocio? A ver, nosotros tenemos primero lo que hemos querido con esto. Nosotros hace tiempo estamos haciendo público y estamos preocupados por el aumento del precio que ha tenido el aumento del precio de la vivienda, sobre todo en los últimos años, en esta década. Si tú ves los resultados en la década anterior, el precio de la vivienda aumentaba al ritmo que aumentaba el ingreso de la familia. Sí. En esta década eso se descalzó y eso es un motivo de preocupación. Con este indicador que recoge la posibilidad de compararse con otros países, nos comparamos con otras realidades, nos damos cuenta que
no solamente ha aumentado el precio, sino que estamos mal, la verdad, en comparación a otras ciudades, otros países. Por lo tanto, lo primero es crear conciencia que aquí tenemos un desafío de magnitudes y que tenemos que hacernos cargo de no buscar caminos acotados, sino que aquí tenemos que ser, bajo distintas formas, tener la posibilidad de ofrecer alternativas que sean de magnitudes más o menos similares a la necesidad. Según la CACEN, el déficit habitacional que tenemos en Chile son más de 740.000 viviendas. O sea, ¿ustedes creen que les den luz verde? ¿Ustedes creen que les den luz verde para construir también? Me imagino que los intereses confluyen, como diría Gerson. Es que lo nuestro es satisfacer una demanda. Si eso, en eso nuestra naturaleza es construir, pero no construimos por construir. Sí, sin duda construimos porque alguien necesita o quiere comprar. Pero nos interesa desarrollar en buena manera nuestra actividad. Aquí estamos poniendo una luz de alerta. Nosotros somos la cara visible de la construcción, por lo tanto, que el precio para nosotros no es irrelevante tampoco. Patricio, sí, pero aquí hay distintas maneras de mirar el cómo esto se soluciona, porque una podría ser esa, ¿no? Que haya más terreno disponible, que se logre construir hasta más altura y por lo tanto concentrar más gente en los lugares donde hoy día se quiere vivir, sobre todo en las cercanías del metro. Pero eso es como dejarlo otra vez a la regulación del mercado. Hay algunos que dicen, ya que hablamos de metro, que lo que debería haber es un Estado más activo. Por ejemplo, un Estado que pudiera capitalizar la plusvalía del metro. Hoy día son las constructoras las que se quedan con la plusvalía que significa para los barrios una inversión que no es de las constructoras, como el metro, que finalmente nos pertenece a todos. Por lo tanto, no sé si también ustedes barajan algún otro tipo de modelo, porque la verdad es que las experiencias en lugares donde no ha habido planos reguladores restrictivos o claros no ha sido muy buena. Es cosa de recordar los guetos verticales de Estación Central, y eso ocurre por la falta de regulación y por, en el fondo, dar manga ancha a la construcción. Mira, primero nosotros no tenemos un rol de regular ni de normar. Lo que hemos dicho y estamos hace tiempo diciendo y poniendo sobre la mesa es que tenemos un déficit de planificación. Somos nosotros los que permanentemente estamos diciendo que un tercio de las comunas en Chile no tienen ningún sistema de planificación territorial propio, y las que tienen en antigüedad 20 años desde que fueron publicados. Claro, pero al mismo tiempo dicen que es muy restrictivo los planos reguladores actuales y que habría que liberar espacio. Entonces ahí hay como una especie de... No, nosotros no hemos dicho eso. No, eso... lo que pasa es que... Eso lo estamos especulando nosotros. Pero es lo que se lee entre líneas, Patricio, porque en el fondo... Entonces, nosotros, primero, tenemos un déficit de planificación. Ya. Ahora, la planificación tiene que hacerse cargo de los déficits. Ahora, nosotros no somos quien para decir si esa planificación es por densificación, por extensión, una mezcla. Podemos aportar como un actor más. Lo que sí creemos es que si somos responsables, como sociedad, pues la planificación la lidera un ente regulador, un ente de institucionalidad encargada, pero tienen la posibilidad de todos los actores participar. Tenemos que hacernos cargo de cosas importantes, como por ejemplo, generar el espacio suficiente para quienes van a vivir en el futuro. Por ejemplo, entre otros distintos ámbitos. Ahora sí hay ciertos consensos que ya están bastante establecidos y por distintas vías, y sobre todo por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que dicen, en aquellos lugares donde el Estado ya ha desarrollado la infraestructura necesaria, es una verdadera opción de que se desarrolle una buena densificación y se dé oportunidad a más personas, más familias para que vivan y puedan gozar de esos beneficios. ¿Cuánto será la altura? Bueno, que se defina, pero que sea una altura que esté acorde con los estándares urbanos y de acceso que pueden tener las familias. Pero eso significa también, me imagino, ser más exigente con las constructoras, pues. Porque en el fondo, en el sentido de que cuando tú construyes un edificio de no sé cuántas miles de personas que caben, o cientos de personas o familias, no puedes poner 2 ascensores y que la gente haga una fila de media hora. A eso me refiero. Que en el fondo también siento que los espacios que ha dejado la falta de planificación en aquellos lugares donde se ha buscado que la gente disfrute de la plusvalía del metro, etcétera, como lo pasó en Estación Central, muchas veces se ha mal utilizado. En vez de ser una ventaja para la gente, se ha construido ahí construcciones que no tienen la calidad. Sí, lo que pasa, estoy totalmente de acuerdo que la normativa hay que estarla revisando permanentemente y se tiene que estar ajustando de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, los estacionamientos eran unos requerimientos hace 20 años atrás, otros requerimientos hoy en día, y eso naturalmente tiene que ir ajustándose. Departamentos puede ser lo mismo, cambian las composiciones de los hogares, por lo tanto ascensores son distintas capacidades usuarios. Pero sí, yo llamaría a que aquí no generalicemos. Hay casos específicos que sin duda tenemos que sacar
aprendizaje, hacer todas las mejoras, pero en Chile se construyen más de 100.000 viviendas al año. Generalizar todo lo que se hace por un caso específico creo que no nos hace bien, porque al final vamos de alguna manera a destruir los mecanismos de desarrollo que tenemos. Ya, oye, nos preguntan, y para cerrar, Patricio, algunos auditores, y no pocos, dicen, ¿cuánto marginan las inmobiliarias? Si finalmente también podrían hacer algún esfuerzo para rebajar precios respecto de las utilidades. Aquí, por ejemplo, Rodrigo Ureta dice, las constructoras marginan excesivamente, rentabilidad sobre el 10%. Yo no sé si es cierto, por eso te lo pregunto. Lo mismo nos dice Luis Figueroa, consulten cuánto marginan las inmobiliarias. Que hagan un índice, ese el otro, de la utilidad en distintos países. Primero les quiero decir que la industria inmobiliaria es la industria más atomizada que hay, tiene pocas barreras de entrada, por lo tanto hay distintos actores, hay muy poca concentración. ¿Difícil tener un promedio? ¿Perdón? ¿Difícil tener un promedio? Hay competencia. ¿Un promedio de rentabilidad? Claro. No, pero mira, hay empresas inmobiliarias que están abiertas en bolsa, que los datos son públicos, hay fondos inmobiliarios, los datos son públicos, y no son fondos que están rentando las magnitudes que se supone que rentan. Están dentro de las rentabilidades normales de cualquier empresa, porque hay competencia, y la competencia funciona. Aquí hay que tener cuidado con lo que se cree que es, pero la verdad es, yo creo que mejor... ¿Tú dirías que está lejos del 10%? Te lo estoy preguntando porque lo dicen auditores y la verdad es que no sé el dato. ¿Tú dirías que está lejos del 10%? Yo creo que puede estar en función del año entre el 5 y el 10% en esa empresa, pero como te digo, son datos públicos y son datos conocidos y no son de las empresas que se destacan por tener rentabilidades más allá de lo que suelen tener las empresas, digamos. Bien, pues Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, muchas gracias por atendernos.